Soy Alba y esto es Revolución Uterina, un espacio para que recuerdes el poder que vive en tu cuerpo cíclico. Te acompaño a volver a tu útero, a tus ritmos internos, a habitarte en tus estaciones verdaderas. Si estás lista para dejar de ceder tu poder y volver a ti, empezamos. Hola hermosa, bienvenida a otro episodio. Hoy estoy grabando este podcast en Francia, exactamente en Grenoble, después de 15 días de mucho movimiento, bueno, realmente un mes de mucho movimiento, pero estos últimos 15 días todavía más. Estoy en mi día 13 de mi ciclo y aunque sería, ¿no?, entre comillas, el momento como subiendo de energía, ¿no?, este momento bisagra, donde hay una subida de estrógenos, a la vez siento muy potente esta luna nueva, que a mí me dio muchísimo cansancio y me dejó muy tumbada. Y no sé cuándo va a salir este podcast, quizá después, cuando ya estemos en otra lunación, ¿no? Pero esta luna sentí que me pedía, aunque mi cuerpo, ¿no?, mi mente era como, bueno, pero tocaría como estar mucho más para afuera activa, mi cuerpo era como, no, hay que descansar, dormir 9-10 horas. De hecho, estamos también en Grenoble porque a mi pareja y a mí nos encanta la alta montaña. Y el sábado fuimos a un... me sale la palabra en francés, a una cadena de montañas, y mi chico había buscado la excursión y le dije, bueno, estoy así como cansada, aunque ya hemos dormido 9 horas, espero que no sean unos 1000 metros. Me dice, no, he mirado y son 700. Y yo, bueno, vale, vamos para allá. Pues no, chicas, fueron 900 metros de desnivel y madre mía, o sea, sentía que era como que mi cuerpo estaba gritándome, pero ¿por qué te metes en este berenjenal? Pero bueno, la verdad que fue bien hermoso. Pudimos ver el Mont Blanc nevadísimo, vimos un montón de cabras salvajes, escuchamos un concierto de cucuts, bueno, nos reímos un montón, me caí un montón de veces. Atravesé un bosque de hadas, bueno, al final, ¿no? Tenía que ser así y nada, te cuento esto. No sé por qué salió esta información, pero me apetecía compartírtela, simplemente para decirte que esta luna nueva está siendo bien interesante. Y bueno, vengo a grabar este podcast con un cacao en mano y una tintura de rosas que me regalaron. Creo que nunca lo he compartido por aquí, pero si te apetece empezar a tomar cacao, me puedes contactar y te mando el link que tengo con una empresa familiar, que hay un descuento. Y si no te gusta ese cacao, te puedo compartir mi selección de cacaos favoritos. Pero bueno, venía aquí con el cacao para realmente abrir mucho el corazón y, bueno, contarte algo que para mí es muy vulnerable y siento que va a marcar también como un antes y un después. Y bueno, espero que lo recibas así. Capaz que para ti, ¿no? No sea tan trascendental, pero bueno, al final se lo comparto desde mi visión. Quería comprobar que se estuviera grabando bien, porque a veces me ha pasado que he empezado a grabar y al final he visto que no se había grabado bien el podcast. Bueno, pues te quería contar que
Hace ya unos meses, creo que lo compartí en otro podcast, la verdad que no me acuerdo, em, compartí que yo había durante muchos años, de hecho durante 14 años de mi vida fui vegetariana y estuve 2 años y medio siendo vegana. Y tú dirás, ¿y eso a qué nos incumbe? Bueno, durante mucho tiempo me creí que yo era las etiquetas que me había puesto. Y la verdad que no me permitía como explorar más allá de estas etiquetas, ¿no? Como la alba vegana o la alba vegetariana, la alba feminista, la alba, ¿qué otra etiqueta puede tener? Ecológica, la alba, eh, durante unos años de mi vida fue la alba que odiaba a los hombres. Pero para que veas que yo siempre he sido de poner etiquetas no hacia afuera, sino hacia mí misma. De hecho, cuando fui maestra fue como, yo saco todas las etiquetas. No me da igual si hay necesidades especiales, si hay diversidad, ¿no? Si hay como, me da igual, retraso madurativo, yo atiendo a la infancia. Pero hacia mí misma yo sí me había puesto muchas etiquetas. Y, y realmente desde hace un año entré en una mentoría porque venía sintiendo que estaba muy perdida. Porque, bueno, emprender es un viaje y depende de con quién deseas hacer este viaje, pues se complica un poco, ¿no? Y bueno, entré en contacto con esta mentora que se llama Laura, que ya la he mencionado otras veces. Y Laura, yo había escuchado bastantes audios suyos que tenía un podcast. Bueno, tiene, de hecho he estado invitada en su podcast. Em, Me acuerdo que contaba, bueno, yo con vegetarianas no trabajo porque realmente hay una deficiencia muy grande en el cuerpo. Yo me acuerdo que cuando entré bueno, en su mastermind, en su grupo, fue como, bueno, Laura, ¿y qué hago, no, con esto? O sea, yo soy vegetariana ahora mismo. Bueno, era semi-vegetariana porque yo no comía ni lácteos. Me dijo, bueno, no pasa nada, yo también fui vegana y yo te acompaño sabiendo que necesitas comer huevos, ¿no? Y me acuerdo que empezamos en agosto del año pasado un reequilibrado de mi cuerpo, ¿no? De mi microbiota, empecé con la primera desparasitación y el tema fue que había que eliminar los carbohidratos, que bueno, eso podemos hacer otro podcast, ¿no? ¿Qué pasa cuando eliminas los carbohidratos en tu cuerpo? Y, y empezar como a comer mucho más huevo y mucho más grasa, que al final es lo que las mujeres nos falta porque nos han metido en la cabeza en este marketing que si comemos grasa nos engordamos. Y me acuerdo que en un momento le dije, wow, nunca en la vida, en todos estos años de vegetariana y vegana, me había apetecido queso, pero me está apeteciendo el queso, ¿no? Le dije como al cabo de un mes y medio así. Me dijo, claro, bueno, es tu cuerpo que está empezando a pedir la grasa animal, ¿no? Y bueno, al cabo de un mes más, un día de repente me levanté y fue como, wow, me apetece comer pescado. Y para mí fue muy brutal como decírmelo a mí misma y tener esta conversación con mi pareja, ¿no? Porque, bueno, quien me conoce más profundamente, quien me conoce más en persona, sabe que a mí me encanta, me llaman la drama queen y yo hago dramas de a veces cosas muy nimias, muy, nada, como boludeces, como dicen las argentinas. Y me acuerdo que un día le dije, mira, quiero comer pescado, pero bueno, él también es vegetariano. Y le dije, claro, me imagino que esto supone algo en nuestra relación porque tenemos estos valores ecológicos, bla, 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 bla. Y me acuerdo que mi pareja es una persona muy práctica y me dijo, yo no te voy a dejar porque comas carne o pescado. O sea, nuestra relación va más allá de esto, ¿no? Y ahí fue como la primera, como torta de realidad, ¿no? De decir, ah, vale. O
sea, todo lo que yo me había imaginado puede ser de otra manera, ¿no? Como mi relación no se basa en que seamos vegetarianos y tengamos esta lucha por el medio ambiente desde la alimentación, ¿no? Luego tuve un momento muy brutal cuando llamé a mis padres antes de Navidad y les conté que estaba comiendo pescado y me puse a llorar. Es que ahora lo cuento y me da mucha ternura. Y claro, mis padres pensaban que había pasado como algo muy grave, ¿no? Como yo me puse a llorar y a llorar. Y yo es como, ¿pero qué pasa, no? Y les dije, nada, que estoy comiendo pescado. Y mis padres se miraron entre ellos, fue como, ok. Y le dije, bueno, es que mira, me he dado cuenta que me apetecía, que lo necesitaba. Y mi madre, siente tan sabia, si escucha este podcast, mamá, te amo. Gracias por mostrarme siempre que somos cambiantes, ¿no? Que evolucionamos. Y me dijo como, bueno, me alegro, ¿no? Que estés soltando tu rigidez, que te abras a vivir de otras maneras, escuchando lo que necesitas. Y ahí fue como la segunda torta de realidad. Y, y bueno, y entonces fueron pasando los meses y cada vez me apetecía más como comer pescado, se ha vuelto como una rutina para mí, lo como semanalmente, ¿no? Estando en Tenerife. Y bueno, y llegamos al mes de junio y yo tenía, bueno, todo el movimiento de irnos a Tenerife hasta Grenoble en la furgoneta, pasaron un montón de cosas que si no este podcast te va a alargar un montón. Y cuando tuve una formación de fin de semana y luego tenía un evento de networking y luego tenía un retiro, ¿no? de negocios, yo llegué a casa de mis padres, entre medias de todo esto, y le dije a mi padre, papá, me apetece comer jamón. Después de esto, 14 años sin comer jamón, ¿no? Y mi padre se quedó como, bueno, pues ahí tienes el jamón, ¿no? Y fue como muy brutal el sentir en mi cuerpo cómo retomaba, ¿no? Este alimento. Y, y ahí me di cuenta de repente de decir como, wow, yo me había puesto una etiqueta de vegetariana y vegana, pero a mí me gustaba el jamón. Bueno, otra torta de realidad, ¿no? Y ya lo último que vengo a contar, bueno, la última torta que quería decir, es que en este retiro mi mentora y su socia trabajan a nivel de negocios a través de las plantas y de los honguitos de los niños santos. Y, y yo hice una toma de niños santos, una macrodosis que se llama, y fue muy, muy brutal lo que pasó, ¿no? Porque, bueno, fue realmente un viaje en el que sentí que mi cuerpo físicamente se descomponía y como volvía a renacer, ¿no? Como yo misma me paría a mí misma. Y los honguitos como me hicieron como ver desde una perspectiva muy de águila, ¿no? Todo lo que yo había estado haciendo y cómo me había estado tratando y encerrando en estas etiquetas que al final era que me estaba encerrando a mí misma en unas cajas concretas. Y, y bueno, lo más curioso es que al día siguiente me levanté y yo me sentía con dolor de cabeza, que bueno, al final también es como esta saturación del hígado cuando tomamos los niños santos. Y lo más divertido fue que yo me levanté soñando con salchichas, con butifarras catalanas, realmente, lo que me apetecía. Y yo fue como, madre mía, carne, o sea, hola. Y me acuerdo que desayunamos unas tostadas, ¿no? Con un huevito. Y para comer había arroz con verduras. En un momento le fui a Laura y le dije, Laura, a mí lo que me apetece es comer carne. Y claro, nos echamos a reír y nos abrazamos muy fuerte
y, y me dijo, me alegro de que hayas salido de tu propia caja, ¿no? Y con esto quiero traerte que, bueno, los honguitos me trajeron como esta cuarta torta de realidad en la que me di cuenta de que me había creado un escenario y una vida muy coartada a unos ideales mentales, políticos, ecológicos, pero que iban más allá de la alimentación, ¿no? Eh, y con eso te quiero traer que muchas veces las palabras que usamos, ¿no? Como mm, están realmente limitando nuestra propia vida y bueno, nuestro paso en esta tierra, nuestra expansión. Y bueno, simplemente quería traerte como toda esta aventura de la Alba, como dice adiós al vegetarianismo y se pasa a ser carnívora, que desde el viaje realmente mi cuerpo pide mucha carne. Y cómo me abro a esto, ¿no? Como a decir, vale, lo que ayer era y lo que ayer pensaba, hoy no tengo por qué pensarlo o sentirlo así. Em, lo que ayer me definía, hoy no me define, ¿no? Lo que ayer era mi techo, era mi ideal, hoy es mi piso sobre el que puedo caminar, en el que puedo crear una nueva realidad. Y siento que todo este proceso cierra unos años de mi vida en los que he necesitado destruir con un mazo, literalmente, eh, las estructuras y la manera de vivir que me había impuesto a mí misma. Y siento que actualmente muchas de nosotras vivimos en, en estructuras que pensamos que nos las han impuesto o nos las hemos construido porque socialmente era lo que tocaba, era mi camino, era lo que me debía hacer. Ponle la manera como quieras, creo que esas estructuras se pueden derribar y, y se pueden hacerlo desde el amor y desde la escucha profunda, ¿no? Yo siento que para mí, seguramente tú lo has escuchado y has dicho, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Que Alba quiera volver a comer unas salchichas y un jamón, pero para mí hace un año esto era impensable. Hace 3 yo me consideraba vegana, condenaba a la gente que no lo era, había muchísimo juicio en mí, había mucha rabia, había mucha frustración, había en el fondo mucho desequilibrio interno, ¿no? Hormonalmente, y al final vivía mucho con el corazón cerrado. Y, y bueno, me he dado cuenta al final que podemos ser lo que queramos y que no hay nada que nos esté condicionando más allá de nuestra mente y de las estructuras que le estamos poniendo. Y, y bueno, simplemente quería traerte este episodio en el que te cuento este camino, en el que también te comparto partes de mi vida que no salen en ningún otro lugar, ¿no? Ni en redes, ni en, ni a veces ni en la newsletter. Siento que me es mucho más fácil compartirlo charlado, como que todo fluye mucho más. Y, y bueno, quería terminar con el mantra que me acompaña en estas últimas semanas, que es, sigo sin entender, ¿no? Pero sabiendo que todo es mucho más fácil. Bueno, hermosa, gracias por escucharme y sigamos en contacto escuchándonos en los próximos episodios. Un abrazo.
chao.